Hola, bienvenidos a este video. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Bueno, el metabolismo son todas las reacciones químicas que tienen lugar en los organismos vivos. Estas reacciones están encaminadas a la transformación de los compuestos químicos en moléculas útiles para llevar a cabo distintas funciones. En general, el metabolismo tiene dos propósitos. El primer propósito es el de proporcionar materiales o moléculas que van a ser parte del cuerpo de los organismos vivos. Estas moléculas pueden ser proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos. Y el segundo propósito es el de proporcionar energía. La energía que va a estar contenida en esta molécula, en el ATP, adenosintrifosfato. Esta molécula es una coenzima de la que vamos a hablar más adelante, que es muy importante en todos los organismos vivos. Absolutamente todos los seres vivos, plantas, animales, hongos, microorganismos, realizan metabolismo. El metabolismo les va a permitir estar vivos. Sin metabolismo no existiría la vida. Es importante también hablar de las enzimas. Las enzimas son proteínas, en general, que van a estar inmersas, van a mediar todas las reacciones químicas del metabolismo. Cada reacción del metabolismo va a estar mediada por una enzima. Entonces, las enzimas son muy importantes. Las enzimas son biocatalizadoras. Biocatalizadoras se refiere a que aceleran la velocidad de las reacciones. Acá tenemos un ejemplo. Esta es la enzima. La enzima va a actuar sobre una molécula, la molécula que a través del metabolismo se va a transformar en esta, ¿no? Entonces, esta molécula requiere ser transformada. Se va a adherir a una enzima. Las enzimas tienen una propiedad. Esta propiedad se llama especificidad. ¿Qué quiere decir? Que son específicas para un tipo de molécula. Una enzima solamente va a poder actuar en una molécula. Entonces son bien específicas. Esta enzima se va a adherir a la molécula a transformar, formando el complejo enzima-sustrato. La enzima va a transformar la molécula. En este caso, esta molécula estaba unida y era más grande. En este caso, ha roto la molécula y ha formado dos productos. Antes de soltarse, se forma el complejo enzima-producto. Posteriormente, la enzima va a liberar los productos. En este caso, son moléculas más pequeñas, ¿no? Antes era una molécula grande y la ha transformado en dos moléculas pequeñas. También es importante hablar acerca de las coenzimas. Las coenzimas son sustancias orgánicas. Estas sustancias orgánicas transportan grupos funcionales químicos. Estos grupos químicos los van a transportar de una enzima a otra. Tenemos varios ejemplos. Uno de los ejemplos es el ATP, que es una molécula muy importante porque, como ya habíamos dicho, el ATP va a almacenar energía. Esta energía que va a ser utilizada en los procesos vitales del organismo. El ATP es una coenzima, es un nucleótido. Recordemos que el nucleótido se compone de una base nitrogenada, que en el caso del ATP es la adenina, que es esta. Va a estar enlazada a un azúcar, que es esta. Y a su vez va a estar enlazada a un fosfato, un grupo fosfato. En este caso está enlazado a 3 grupos fosfato, por eso es adenosin trifosfato, tiene 3 fósforos. En los enlaces entre fosfatos es donde almacena la energía. Cuando se libera un fosfato del ATP, va a liberar energía y esa energía puede ser utilizada por las células para poder realizar algún proceso. Si se libera un fosfato, se va a liberar energía y el ATP se va a transformar en ADP, que es adenosin difosfato. Incluso puede liberar otro, ¿no? Tornándose en un AMP, adenosin monofosfato. Posteriormente, en otras reacciones, el ATP va a captar energía y va a enlazar grupos fosfato, recuperando la energía, ¿no? Y pudiendo llevar, como pueden ver, esta coenzima lo que transporta son grupos fosfato, pero con los grupos fosfato también va a transportar energía.
Otra coenzima muy conocida es la NAD y la NADP. Ambas son similares, ¿no? La NAD, bueno, es igual, es un dinucleótido, tiene dos bases nitrógeno, dos nucleótidos. ¿Qué quiere decir NAD? Nicotinamida, adenosin, dinucleótido, porque tiene dos nucleótidos. Un nucleótido con la base nitrogenada adenina y otra nicotinamida. En el caso de la NADP es muy similar y ambos cumplen la misma función. Su función es la de transportar hidrógenos. Con los hidrógenos van a transportar electrones. Al transportar electrones también van a transportar en cierta forma energía. Más adelante vamos a ver cómo actúan estas en algunos procesos metabólicos. Otra coenzima muy conocida es la FAD. La FAD, que quiere decir flavin, adenosin, dinucleótido. También tiene dos nucleótidos, ¿no? Esta tiene una función similar a la coenzima NAD. Va a transportar hidrógenos y también con ellos va a transportar electrones. En otras palabras, va a transportar también energía, no la energía inmediata, como en el caso del ATP, que va a ser posiblemente utilizada de inmediato por las células. Más adelante también vamos a hablar respecto a ello. Y otra coenzima muy conocida que es la coenzima A. En este caso la coenzima A va a transportar grupos acetil. Todas estas transportan algo, recordemos, el ATP transporta fosfatos. El NAD va a transportar hidrógenos, hidruros y protones de hidrógeno. El FAD lo mismo. Y la coenzima A va a transportar grupos acetil. Más adelante vamos a ver el ciclo de Krebs y bueno, otros ciclos donde se encuentra la coenzima A. El metabolismo celular tiene dos fases. La primera fase es el catabolismo. El catabolismo que también se denomina degradación de sustancias o moléculas. En esta, las moléculas orgánicas grandes, las moléculas complejas, se van a transformar en moléculas pequeñas y sencillas. De una molécula grande se va a transformar a varias moléculas pequeñas y sencillas. Este proceso va a liberar energía, porque los enlaces de las moléculas grandes tienen energía. Esta energía, al romperse los enlaces, se va a liberar y esta energía va a ser almacenada, va a ser atrapada por el ADP, que se va a transformar en ATP. El ATP contiene la energía de los enlaces rotos de estas moléculas grandes. La otra fase es el anabolismo. El anabolismo es una fase contraria al catabolismo. En este caso, a partir de moléculas pequeñitas, se van a transformar en una molécula grande y compleja. Para lo cual se requiere energía. Esta energía va a ser proporcionada por el ATP. Ambos procesos ocurren simultáneamente en los organismos vivos, en nosotros y en todos los organismos vivos. Como ya habíamos dicho, el catabolismo va a tomar moléculas grandes como carbohidratos, proteínas, lípidos y las va a romper, las va a hacer más pequeñas. Y por consiguiente se va a tener moléculas pequeñas, ¿no? Al romper los enlaces de estas moléculas grandes se va a liberar energía que va a ser atrapada por el ADP y se va a obtener ATP, el ATP que va a tener energía, esa energía necesaria para todas las funciones vitales. Por otro lado, el anabolismo, como ya habíamos dicho, toma moléculas pequeñas como los monosacáridos, aminoácidos, ácidos grasos, ¿no? Los toma y varias moléculas pequeñas y va a transformarlas en moléculas grandes. Comúnmente en solo una molécula grande, con varias moléculas pequeñitas. Esta molécula, para la construcción de estas moléculas se tienen que establecer sus enlaces. Recordemos que los enlaces tienen cierta energía uniendo a las moléculas. Entonces se va a requerir energía para la construcción de estas moléculas. Esta energía va a ser tomada del ATP que se va a transformar en ADP. Como pueden ver, este es un proceso cíclico y ocurre en cada momento en nuestro organismo. Acá tenemos un cuadro
que muestra las diferencias entre el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo, como habíamos dicho, degrada las moléculas. Es decir, las moléculas grandes las convierte en moléculas pequeñas. Mientras que el anabolismo va a fabricar, va a construir moléculas. Con moléculas chiquititas va a ser una molécula grande. Son procesos contrarios. Otra de las diferencias es que el catabolismo, como ya habíamos dicho, va a producir energía. Esta energía va a ser atrapada por el ATP. Va a ser atrapada por el ADP, que se va a transformar en ATP. El ATP va a contener la energía de los enlaces rotos, ¿no? En el caso del anabolismo, el anabolismo va a consumir energía. Entonces se va a utilizar ATP para construir estas moléculas. Es importante hablar de los procesos ox-redox, que se refiere a la oxidación y reducción. La oxidación que se da en la degradación de biomoléculas es cuando estas moléculas van a perder electrones. La oxidación se refiere en química a que una molécula pierde electrones. Entonces, cuando se pierde un electrón, se va a perder también energía. El catabolismo implica procesos de oxidación. Esta energía o de liberación de energía, ¿no? Esta energía, como ya hemos dicho, se va a almacenar en el ATP. En cambio, el anabolismo es inverso. Estos procesos implican la reducción, es decir, que las moléculas van a ganar electrones. Se van a restablecer enlaces, así que las moléculas se van a reducir. Es muy importante entender eso. Otra de las diferencias es que el catabolismo suele ser convergente. Todas las rutas metabólicas del catabolismo suelen ser convergentes. ¿Qué quiere decir esto? Que todas apuntan a un mismo tipo de molécula. En el caso, vamos a ver más adelante acerca del piruvato, del ácido pirúvico. Hay varias moléculas grandes que pueden proporcionar piruvato o ácido pirúvico. Una misma molécula. Mientras que en el anabolismo las rutas metabólicas son divergentes. Esto quiere decir que puede producir diversos tipos de moléculas. Diversos tipos de proteínas, por ejemplo, como melanina, como hemoglobina, insulina, que son muy diferentes unas de otras. O polisacáridos en las plantas, celulosa, almidón. Entonces, la construcción de las moléculas va a ser muy distintas unas de otras. Va a haber múltiples rutas. En el catabolismo también hay múltiples rutas. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos que aquí están, ¿no? En el catabolismo uno de los ejemplos más comunes es la glucólisis y el ciclo de Krebs. También se encuentra la fermentación, cadena respiratoria, el metabolismo de las proteínas, ¿no? El catabolismo de las proteínas. Por su parte, el anabolismo, ejemplos, la fotosíntesis, que es propio de las plantas, de los organismos fotosintéticos. Nosotros no tenemos esas rutas metabólicas. La síntesis de proteínas, la síntesis de carbohidratos, de polisacáridos, la síntesis de lípidos, la síntesis de ácidos nucleicos. Entonces son varias. Vamos a hablar acerca de las rutas metabólicas. Las rutas metabólicas son el conjunto de reacciones químicas en donde una molécula, que en este caso vamos a llamarlo sustrato a esta molécula, se transforma a otra molécula. La ruta metabólica va a estar definida por la forma en cómo se transforma, por la vía en cómo se transforma. En este caso, la ruta es lineal porque una molécula, un sustrato A, se va a transformar en varios metabolitos. Estas moléculas intermedias se llaman metabolistos. Este sustrato y al final va a dar como resultado un producto. Recordemos que en cada reacción va a haber una enzima. Aquí va a haber una enzima, aquí va a haber otra enzima para transformar B en C y para transformar C en D va a haber otra enzima. La ruta metabólica es lineal cuando tiene un solo sentido. En cambio, va a ser ramificada cuando la ruta metabólica no solamente tiene un solo sentido, sino van a haber ramificaciones. En este caso tenemos, esto se da mucho en las rutas metabólicas catabólicas, ¿no? El sustrato A se va a transformar en el sustrato B por una enzima. Recordemos eso, las enzimas siempre están presentes. El metabolito B se va a romper en dos y se van a transformar
en C y en G. Posteriormente esta se va a volver a romper este metabolito en D y en E. Y como pueden ver, aquí tenemos tres productos, el producto G, F y D. La ramificada va a tener varias rutas intermedias. En cambio, bueno, vamos a tener otro tipo de ruta metabólica que, bueno, vamos a ver ejemplos de esta más adelante, que es la ruta metabólica cíclica, en donde una molécula va a ingresar a una ruta cíclica, a un ciclo, en donde, bueno, van a haber sucesivas transformaciones, se va a tener un producto por un lado y por otro lado se va a reponer la molécula que va a aceptar el sustrato. Vamos a ver ejemplos de esta más adelante que son muy interesantes. Hay rutas metabólicas propias de los organismos vivos y universales que pueden tener la mayor parte de los organismos vivos. Por ejemplo, la glucólisis, que más adelante vamos a ver, que tienen la mayor parte de los organismos vivos, ¿no? Pero hay otras rutas metabólicas que son propias y exclusivas de un grupo de organismos vivos. En este caso, vamos a ver que los organismos vivos se separan en dos grupos. Uno de los grupos es los organismos autótrofos, aquellos que pueden hacer fotosíntesis y gracias a ese proceso generan su propio alimento. La fotosíntesis no es más que la generación de moléculas o carbohidratos con las que el organismo se va a alimentar más adelante. Vamos a hablar de la fotosíntesis, que es muy interesante. Antes tenemos que ver cuál es el otro grupo de organismos vivos. Son los heterótrofos. Los heterótrofos son los organismos que necesitan consumir moléculas nutritivas, como nosotros, por ejemplo. El ser humano es heterótrofo. Nosotros no podemos hacer fotosíntesis, tampoco los animales, los hongos, entonces ellos son organismos heterótrofos. La principal diferencia es que los autótrofos pueden hacer fotosíntesis y los heterótrofos no. Pero tanto plantas como animales, hongos, microorganismos, ambos tienen la capacidad de hacer metabolismo, ¿no? De tener rutas metabólicas catabólicas o anabólicas, ¿no? Entonces ambos tienen estas rutas. Gracias por habernos visitado. Por el momento vamos a cesar ahí. En un siguiente video vamos a seguir hablando del metabolismo y nos vamos a adentrar a la fotosíntesis y a la respiración. Espero que les ayude y gracias.